Los textos propios de las humanidades y de las ciencias sociales son aquellos que pertenecen a las disciplinas humanísticas: filosofía, historia, psicología, literatura, etc. En la variedad de textos de las disciplinas humanísticas destacan 4 tipos: artículo, comentario crítico, ensayo y conferencia. Vamos a verlos. El artículo humanístico son escritos de extensión variable que se pueden publicar en revistas, tanto papel como digitales, y abarcan temas variados. Pueden tener mayor o menor grado de especialización en función del tipo del público al que van dirigidos, bien sea un público profesional y conocedor de la materia tratada, o bien un público más amplio y no necesariamente experto en el tema. En ocasiones está escrito desde un punto de vista personal, pero este rasgo no le resta rigor. Predominan las estructuras expositivas, aunque también aparecen las argumentativas. El comentario crítico es un escrito también de extensión variable, cuyo objetivo es el análisis o reflexión de una obra. En él se expone una crítica razonada sobre determinados aspectos de ese texto y se contraponen las ideas del autor con las nuestras mediante argumentos. En muchas ocasiones aparecen como introducción del libro o como una reseña en revistas o periódicos tanto papel como electrónicos. El ensayo es uno de los géneros discursivos que ha adquirido mayor importancia en los últimos tiempos. Se diferencia de la monografía en su carácter subjetivo, dado que el tema está tratado desde la perspectiva del autor. La estructura suele ser más libre que la de la monografía y no requiere un lector tan especializado, pues tiene un mayor carácter divulgativo. Su estructura combina la exposición y la argumentación y es similar a la monografía, pues tiene una introducción, el desarrollo del tema, la conclusión y la bibliografía utilizada. La conferencia se define como una disertación oral en público sobre un tema concreto y habitualmente sigue una estructura expositiva, aunque también puede haber partes argumentativas. El público suele ser especializado y conocedor del tema, aunque como con los artículos humanísticos también puede tener un carácter divulgativo. Cuando la conferencia es más breve y dentro de un congreso de especialistas, se denomina ponencia. La observación del comportamiento de los discursos humanísticos implica el análisis de determinados elementos que habitualmente se comportan de una manera similar en este tipo de textos. Encontramos el emisor y su intención comunicativa, que puede variar desde la pura exposición de conocimientos hasta la persuasión. Evidentemente, esto determina la perspectiva objetiva o subjetiva del discurso y el modo en que el emisor tiene que manifestarse en el texto. Puede ser un discurso objetivo, que está escrito normalmente en tercera persona y sin la intervención del emisor, y un discurso subjetivo que se caracteriza por la variabilidad de las personas gramaticales del texto y la inclusión del emisor a través de la primera persona. La intención comunicativa condiciona además el registro lingüístico seleccionado que se adecúa al tipo de receptor en función de que sea conocedor o no del tema. Esto da lugar a los textos especializados o a los divulgativos. En los discursos humanísticos se utiliza la exposición y la argumentación. La exposición está presente cuando se muestran una serie de contenidos estructurados de forma clara y jerarquizada. La argumentación se utiliza si la intención comunicativa es la persuasión, es decir, la demostración de una idea a través de los argumentos. Del mismo modo, pero con menor peso, se pueden encontrar dentro de los textos humanísticos secuencias descriptivas, narrativas e incluso dialogadas. Dependiendo del objetivo que tenga el discurso, los textos humanísticos se sirven de unos mecanismos lingüísticos determinados, como pueden ser los morfosintácticos, los léxico-semánticos o los retóricos. Vamos a verlos. Dentro de los mecanismos morfosintácticos encontramos la estructura oracional.
ya que los textos que buscan la objetividad suelen usar la modalidad enunciativa, pero los textos persuasivos utilizan diferentes modalidades oracionales. Otro de los rasgos habituales es la preferencia por el uso de oraciones subordinadas, abundancia de incisos explicativos o las aposiciones. En cuanto a las formas verbales, se utiliza la tercera persona del singular y en ocasiones también la primera persona del plural con tres usos diferentes. El plural majestático, que incide en la fuerza del emisor frente a otros, cuando usamos expresiones tales como estamos seguros de que, un plural de modestia, usado cuando el emisor quiere ser más humilde. Hemos trabajado mucho para esto, por ejemplo. Y un plural asociativo, cuando el emisor se dirige al receptor, incluyéndolo en su discurso y haciéndole partícipe de él. Por ejemplo, ¿qué tal estamos? El tiempo verbal predominante es el presente de indicativo en todos sus usos: actual, habitual, atemporal, nómico, histórico, de futuro, con valor imperativo, etc. Además, son frecuentes también las perífrasis verbales que maticen el significado. Encontramos grupos nominales, especialmente sustantivos abstractos y nominalizaciones. En cuanto a la adjetivación, los núcleos de los grupos nominales están complementados por adjetivos u otros complementos como grupos preposicionales, oraciones de relativo con valor de adjetivo para precisar, ampliar o valorar al sustantivo al que acompaña. La adjetivación es uno de los mecanismos lingüísticos con mayor poder de modalización, puesto que el uso de adjetivos calificativos antepuestos o pospuestos con marcado carácter valorativo se relaciona directamente con la intención del discurso y con la aparición de la opinión del emisor en él. En cuanto a los mecanismos léxico-semánticos, tendremos que señalar la especialización del léxico en función del objetivo del discurso y de su carácter divulgativo o especializado, que esto determinará que el uso de un léxico común o un léxico preciso o asimismo también la utilización de cultismos. El uso de palabras derivadas o compuestas pueden tener también un valor modalizador. La significación precisa frente a la significación connotativa y polisémica, ya que los textos expositivos suelen ser textos donde se hace un uso monosémico del vocabulario, frente a los textos argumentativos, que buscan la reflexión donde predomina el uso polisémico y connotativo. En cuanto al uso de préstamos lingüísticos, tendremos que decir que es frecuente el uso de palabras inglesas, como ya todos sabemos. Pero si estos préstamos no se han adaptado a la lengua castellana, los pondremos en cursiva. Y las relaciones semánticas, como es la sinonimia, antonimia, polisemia, homonimia, etc. Es frecuente que los textos humanísticos, debido a su carácter subjetivo, se desvíen de la lengua de uso para causar un mayor grado de extrañeza. Ese desvío de lo usual exige el uso de determinadas figuras retóricas que diferencian el discurso, destacando así el empleo de metáforas o de figuras de repetición que además cohesionan el texto. Tendremos que decir, como ya os recordar, porque ya lo sabemos todos, que la historia es una disciplina humanística cuya estructura tiene por objeto no solo el conocimiento de unos hechos, sino también su interpretación. En el ámbito histórico podemos encontrar diversos géneros discursivos. Por su origen, los textos históricos se clasifican en primarios si son creados por algún testigo presencial o protagonista de un hecho histórico y secundarios si son textos basados en fuentes primarias e implican análisis e interpretación. Encontramos los manuales, las autobiografías, las memorias y los diarios. Vamos a verlos uno por uno. Los manuales son textos académicos que explican de una forma sencilla los acontecimientos más destacados de una época determinada.
así como los personajes que participaron en ellos. Tienen un carácter divulgativo debido al lector al que van dirigido, que habitualmente es estudiante en cualquiera de sus etapas educativas. Las autobiografías son textos que relatan la vida del propio autor, que escribe en primera persona. No se centra en un solo tema ni lo selecciona, sino que suele abordar los acontecimientos más importantes de su vida siguiendo un orden cronológico. Cuando es otra persona la que relata la vida del personaje y protagonista, se denomina biografía. Las memorias relatan unos hechos basados en recuerdos, cartas, vivencias, etcétera, de un determinado personaje. No es un relato histórico de la vida de ese personaje, sino una selección de temas que van en función de lo que interese contar al autor. Este puede ser el propio personaje u otro que lo haya conocido. Los diarios son escritos realizados por los protagonistas de ciertos acontecimientos históricos que relatan los hechos día a día. Tienen un gran valor histórico, pues reflejan la realidad tal y como la vivieron los personajes que la conforman. La intención de los textos literarios es muy distinta a la de otro tipo de textos, a pesar de que comparten en ocasiones los mismos rasgos lingüísticos. La función lingüística más destacada en este tipo de textos es la poética, pues el acto mismo de la comunicación se centra en el propio mensaje. Recordemos que los tres grandes géneros literarios son el narrativo, el lírico y el dramático, aunque también el ensayo puede ser considerado como un género literario. Un autor literario puede combinar incluso en la misma obra tres tipos de texto. Por ejemplo, la narración, la descripción y el diálogo se utilizan en el género narrativo. El alejamiento de la lengua de uso se puede producir en todos y cada uno de los niveles de la lengua. En el nivel fónico por medio de la rima, el ritmo o algunos procedimientos retóricos como la literación, la paronomasia y la onomatopeya. En el nivel morfosintáctico por el predominio de algunas categorías gramaticales sobre otras, la repetición de palabras o las estructuras sintácticas. Y en el nivel léxico-semántico por la alteración de algunas relaciones de significado como la metáfora, la ambigüedad, la sinestesia, las significaciones connotativas, etc. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya sido útil. Te espero en Facebook, en el grupo anónimo Clases de Lengua y Literatura Española. Y no olvides darme un me gusta. Hasta pronto.